¿Qué tienen en común un juego hecho por una sola persona, un simulador de cabras, un RPG medieval sin magia o un juego protagonizado por Pinocho? Pues que si los hubieras visto antes de salir, probablemente habrías pensado lo mismo que mucha gente. Esto no va a ningún sitio. Y ahí está lo bonito de esta industria, porque de vez en cuando aparece un videojuego que rompe todas las previsiones, juegos que fueron ignorados, que recibieron burlas, que parecían demasiado raros o demasiado pequeños para triunfar, y que terminaron convirtiéndose en auténticas leyendas. Así que prepárate, porque este top demuestra una cosa muy clara: nunca vuelvas a juzgar un videojuego antes de jugarlo. Si alguien te hubiera enseñado Vampire Survivors antes de su lanzamiento, seguramente habrías pensado que parecía un proyecto universitario, gráficos extremadamente sencillos, un personaje que apenas atacaba por sí mismo y una pantalla llena de enemigos que no dejaban de aparecer. Nada hacía pensar que aquel juego fuera a convertirse en uno de los mayores fenómenos independientes de los últimos años, pero bastaron unos minutos de partida para descubrir el secreto. La sensación de progreso era absolutamente adictiva, cada mejora desbloqueaba nuevas combinaciones, cada partida era completamente diferente y siempre aparecía esa sensación de querer jugar una partida más. Este juego ha terminado vendiendo millones de copias, ganó premios y, lo más importante, inspiró a decenas de estudios que empezaron a copiar su fórmula, y lo que parecía un juego pequeño acabó creando tendencia. Pero si este videojuego sorprendió por su sencillez, el siguiente parecía directamente una broma. ¿Coches jugando al fútbol? ¿Pero esto qué es? Esa fue la reacción de muchísima gente cuando escuchó hablar de Rocket League por primera vez. Parecía una idea demasiado absurda para funcionar, sin embargo escondía una jugabilidad prácticamente perfecta. Aprender era fácil, dominarlo podía llevar años. Cada gol se sentía espectacular, cada partido era diferente y muy pocos juegos competitivos han conseguido mantener esa comunidad tan fiel durante tanto tiempo. Hoy resulta normal hablar de Rocket League como uno de los grandes referentes de los esports, pero hubo un tiempo en el que casi nadie apostaba nada por él. Lo curioso de Among Us es que ni siquiera explotó cuando salió. El juego llevaba años prácticamente olvidado, muy poca gente hablaba de él, parecía destinado a desaparecer, hasta que ocurrió algo completamente inesperado. Creadores de contenido de todo el mundo empezaron a jugarlo y de la noche a la mañana millones de personas querían descubrir quién era el impostor. Lo increíble es que su éxito no dependía de los gráficos ni de la tecnología, dependía de algo mucho más difícil de conseguir: hacer que cada partida generara historias únicas, traiciones, mentiras, risas y momentos imposibles de olvidar. Es el ejemplo perfecto de que un videojuego nunca está realmente muerto. Por cierto, si te están gustando este tipo de tops donde repasamos auténticas historias del videojuego, suscríbete, porque todavía quedan algunos puestos que probablemente no esperas y creo que alguno te va a sorprender bastante. Days Gone llegó rodeado de críticas, muchos medios señalaron sus problemas técnicos, muchos jugadores decidieron no darle una oportunidad y parecía que todo estaba condenado al fracaso, pero ocurrió algo muy curioso. Con el paso de los meses, la comunidad empezó a descubrir el juego por su cuenta y la opinión cambió radicalmente, porque detrás de aquel lanzamiento complicado había un mundo abierto muy sólido, una historia mucho más emocional de lo que parecía y sobre todo las impresionantes hordas de infectados que todavía hoy siguen siendo uno de los espectáculos más increíbles del género. Days Gone pasó de ser un juego al que muchos daban por perdido a convertirse en uno de los títulos más reivindicados de PlayStation. Un RPG medieval sin magia, sin dragones, sin poderes especiales. Muchos pensaban que una propuesta así jamás conseguiría llamar la atención, pero Warhorse Studios tenía muy claro lo que quería hacer: crear la Edad Media más realista posible, y por eso creó Kingdom Come Deliverance. Aquí no empiezas siendo un héroe, eres un simple hijo de un herrero, no sabes luchar, no sabes leer, ni siquiera sabes utilizar correctamente una espada, y precisamente por eso la progresión resulta tan satisfactoria. Cada habilidad se aprende, cada combate exige paciencia y cada victoria parece realmente merecida, y todo esto ha hecho que este videojuego termine convirtiéndose en uno de los RPG más queridos de los últimos años. Cuando Super Giant Games anunció Hades, muchos pensaron que sería simplemente otro roguelike independiente, y el mercado ya estaba lleno de ellos, pero bastó jugar unas horas para descubrir que escondía algo completamente distinto. Cada derrota hacía avanzar la historia, cada conversación cambiaba, cada personaje evolucionaba, y poco a poco el jugador descubría que morir formaba parte de la propia narrativa. Su combate es rapidísimo, su dirección artística es espectacular, y su sistema de progresión consigue enganchar desde el minuto 1, y al final
ha terminado ganando premios por todo el mundo y demostrando que un estudio independiente podía competir contra cualquier superproducción. Cuando se anunció It Takes Two, mucha gente pensó que sería un cooperativo simpático y poco más, pero terminó siendo una de las mayores sorpresas de toda la generación. It Takes Two cambia constantemente, cada nivel introduce una mecánica completamente nueva, nunca repite ideas, nunca deja de sorprender, y mientras dos jugadores colaboran para avanzar, el juego construye una historia sobre una pareja que intenta salvar su relación. Y la verdad es que consiguió algo muy difícil, hacer que jugar acompañado fuera mucho más importante que ganar. Y al final terminó llevándose el premio al juego del año, y eso que muy pocos lo vieron venir. Cuando PlayStation presentó Ghost of Tsushima, mucha gente pensó, otro mundo abierto más, y durante meses esa comparación con Assassin's Creed fue constante, pero bastó recorrer la isla durante unas horas para entender que estábamos ante algo completamente distinto. La exploración guiada por el viento, los duelos de katanas, la fotografía, la banda sonora y una historia sobre el honor que consigue emocionar muchísimo más de lo que muchos esperaban. Y esto ha hecho que terminara convirtiéndose en uno de los exclusivos más queridos de PlayStation, y silenció a todos los que pensaban que sería un juego más. Lies of P es un Souls-like basado en Pinocho. Solo con escuchar esa frase mucha gente empezó a bromear. Parecía una idea imposible de tomarse en serio, pero el estudio coreano Neowith sorprendió a todo el mundo. Consiguió crear un sistema de combate preciso, una ambientación oscura y fascinante, jefes memorables y una interpretación del cuento clásico absolutamente brillante. Y lo que parecía una propuesta extravagante terminó convirtiéndose en uno de los mejores Souls-like jamás creados fuera de From Software. Y eso tiene muchísimo mérito. Y terminamos esta primera parte con uno de los casos más curiosos de los últimos años. Cuando aparecieron los primeros trailers de Black Mage Wukong, muchísima gente pensó que aquello era imposible, que era una demo táctica, que el juego nunca se vería así, que acabaría siendo un fraude, pero cuando llegó el momento de la verdad, el juego cumplió. Su apartado visual era espectacular, los combates tenían muchísimo nivel y la mitología china ofrecía un mundo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, y Black Mage Wukong pasó de ser un juego del que todos dudaban a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de su generación. Y lo mejor es que si estos 10 ya demostraron que las primeras impresiones engañan, espera ver el top 10, porque ahí empiezan los videojuegos que cambiaron para siempre la historia de esta industria. Si alguien te hubiera dicho hace unos años que uno de los mejores juegos de supervivencia de la historia transcurría casi por completo bajo el agua, probablemente te habrías reído, porque sobre el papel no parecía una idea especialmente atractiva, pero Subnautica consiguió algo que muy pocos videojuegos logran: transformó la curiosidad en miedo. Todo empieza con un océano precioso, agua cristalina, peces de colores, sensación de tranquilidad, pero cuanto más desciendes, más oscuro se vuelve todo, más grandes son las criaturas y más pequeño te sientes. La exploración está diseñada para que siempre quieras descubrir qué hay un poco más abajo y al mismo tiempo para que tengas miedo de hacerlo. Pocos juegos consiguen provocar esas dos emociones a la vez, por eso pasó de ser una propuesta que muchos ignoraron a convertirse en una referencia absoluta del género. Y si Subnautica conquistó a los amantes de la exploración, el siguiente conquistó a quienes buscaban una historia imposible de olvidar. Cuando Square Enix anunció Nier Automata, casi nadie esperaba un fenómeno mundial. La primera entrega había pasado bastante desapercibida y muchos pensaban que sería otro RPG japonés más. Pero Yoko Taro tenía preparada una de las historias más originales que hemos visto nunca. Lo que empieza como una guerra entre androides y máquinas acaba convirtiéndose en una reflexión sobre la existencia, el propósito y lo que significa estar vivo. Su estructura narrativa rompe constantemente las reglas. Cada final aporta información nueva. Cada partida cambia tu percepción de todo lo anterior. Y cuando llegas al verdadero desenlace, entiendes por qué este juego terminó convirtiéndose en una obra de culto. Pocas personas pensaban que un RPG prácticamente sin combates pudiera convertirse en uno de los mejores videojuegos de la década, y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. En Disco Elysium, el arma más poderosa no es una espada, ni una pistola, es la conversación. Cada decisión define quién eres, cada pensamiento modifica tu personalidad, y cada caso que investigas también sirve para descubrirte a ti mismo. Disco Elysium demuestra que un videojuego puede mantenerte completamente atrapado durante decenas de horas únicamente gracias a sus criterios.
escritura, y eso está al alcance de muy pocos. Hubo un momento en el que muchos pensaban que los RPG clásicos ya no tenían sitio en la industria moderna, demasiado lentos, demasiado complejos, demasiados diálogos. Entonces apareció Baldur's Gate 3 y destrozó todos esos prejuicios, porque cada misión ofrece decenas de formas diferentes de revolverse, cada personaje reacciona a tus decisiones, cada partida cuenta una historia distinta, y con ello Larian Studios demostró que la libertad sigue siendo uno de los mayores atractivos de los videojuegos, y lo hizo convirtiendo un RPG clásico en uno de los mayores fenómenos de los últimos años. Es difícil creerlo hoy, pero hubo una época en la que muchísima gente se reía de Minecraft. ¿Pero qué es esto? Gráficos de hace 20 años. Parece hecho con cajas, no tiene historia, y precisamente por eso casi nadie vio venir lo que estaba ocurriendo. Porque Minecraft nunca quiso impresionarte con gráficos, quería darte libertad, construir, explorar, crear, sobrevivir, compartir, y lo que parecía un proyecto extraño terminó convirtiéndose en el videojuego más vendido de la historia. Y todavía hoy, millones de personas siguen entrando cada día para crear algo nuevo. Eso no lo consigue una moda, eso lo consigue una verdadera leyenda. Y ahora sí, entramos en los 5 videojuegos que pasaron de ser grandes dudas a cambiar para siempre esta industria. Cuando Valve anunció Portal 2, muchos pensaban que era imposible mejorar el original. Al fin y al cabo, Portal ya era considerado una obra maestra, pero consiguieron algo que parecía imposible. Expandieron absolutamente todo. Los puzzles, la historia, los personajes, el humor y la creatividad. Cada sala introduce una idea nueva, nunca repite mecánicas, nunca deja de sorprender. Y GLaDOS sigue siendo uno de los personajes mejor escritos que ha dado este medio. Portal 2 no solo superó al primero, terminó convirtiéndose en una referencia absoluta del diseño de videojuegos. BioShock parecía un shooter diferente, pero muy pocos imaginaban que acabaría entrando en la historia. Desde el instante en el que desciendes a Rapture, entiendes que estás entrando en un lugar especial, una ciudad submarina completamente destruida por la ambición humana. Cada rincón cuenta una historia, cada enemigo refleja el desastre que ocurrió allí. Y mientras combinas armas con plásmidos, el juego va construyendo una narrativa que desemboca en uno de los giros más famosos de la historia del videojuego. Y así, BioShock demostró que un shooter también podía hacer reflexionar al jugador y cambió para siempre la forma de contar historias dentro del género. Pocas veces un videojuego fue tan incomprendido durante sus primeros meses. Muchos lo llamaban injusto, otros decían que era completamente imposible. Y hubo quien pensó que jamás tendría éxito. Lo que no entendían era que Dark Souls no quería castigarte, quería enseñarte. Cada derrota era una lección, cada enemigo obligaba a mejorar, cada jefe parecía imposible hasta que dejaba de serlo. Y hoy en día existe un género entero inspirado en él. Ese género son los llamados Souls-like, y eso demuestra que hasta qué punto terminó influyendo en toda la industria. Al final, lo que parecía un juego demasiado difícil terminó convirtiéndose en toda una auténtica leyenda. Hoy resulta imposible imaginar los RPG modernos sin hablar de The Witcher 3, pero antes de su lanzamiento, CD Projekt Red todavía no era uno de los estudios más importantes del mundo. Muchos confiaban en el juego, pero muy pocos esperaban semejante nivel. Un mundo gigantesco, misiones secundarias memorables, personajes inolvidables y decisiones que realmente cambiaban el destino de la aventura. Lo más sorprendente es que incluso las historias opcionales estaban escritas con un cuidado extraordinario. The Witcher 3 no solo convirtió a Geralt en una auténtica leyenda, convirtió a CD Projekt Red en uno de los estudios más admirados de toda la industria. Y llegamos al número 1 porque ningún videojuego representa mejor esta idea. Antes de Grand Theft Auto 3, la mayoría esperaba simplemente una evolución de la saga. Lo que nadie imaginaba era que Rockstar estaba a punto de cambiar la historia del videojuego. Liberty City ofrecía una libertad nunca vista. Podías recorrer la ciudad como quisieras, aceptar misiones cuando quisieras, sembrar el caos o simplemente perder horas explorando. Fue el videojuego que enseñó a toda la industria cómo debía construirse un mundo abierto moderno. Después de GTA 3, nada volvió a ser igual. Por eso, no solo terminó siendo una leyenda, terminó cambiando para siempre el mundo de los videojuegos. Lo curioso de este top es que todos estos juegos tienen algo en común. En algún momento hubo alguien que dijo:
ese juego no va a triunfar. Y el tiempo terminó demostrando exactamente lo contrario, porque las auténticas leyendas casi nunca nacen rodeadas de aplausos, se ganan su sitio convenciendo a los jugadores, una partida tras otra. Y precisamente por eso siguen siendo inolvidables. Si te ha gustado este top, suscríbete, porque aquí seguimos descubriendo las historias más increíbles del mundo de los videojuegos. Y si quieres seguir viendo rankings como este, te dejaré en breves instantes al final de la pantalla un top que estoy seguro que también te va a sorprender y una lista de reproducción llena de más vídeos para seguir descubriendo auténticas leyendas del gaming. Así que no lo dudes, dale click, nos vemos ahí. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.